Tengo aquí un documento que voy a permitirme resumir. Mi presentación es sumamente puntual, por eso no traje diapositivas ni nada. Advierto que no hablo como magistrado o presidente del Tribunal Nacional de Ética Médica, porque ahí soy juez, y sin tener incompatibilidades ni inhabilidades, hablo como presidente de la Federación Médica, que es una institución gremial. En segundo lugar, en contra de lo que dicen altos funcionarios del Estado, haciendo referencia a que tenemos el mejor sistema de salud del mundo, pues es una afirmación que no provoca sino risa. Los dos peores sistemas de salud del mundo, los conozco muy de cerca, porque he vivido en ambos sitios, son el norteamericano, Estados Unidos, y el colombiano, con la diferencia de que el colombiano, además de ser uno de los peores sistemas de salud del mundo, ahora va a tener uno de los peores sistemas de educación médica del mundo, gracias a ese documento. Y hay que mirar quiénes conforman esta comisión, además de los ministerios: un hospital privado, un hospital de pueblo, una secretaría de salud cuestionada, un gerente de una EPS que nos dice cómo educar a los médicos, y algunas universidades en donde destacan especialmente las privadas. El primer punto es que este documento de recomendaciones para la transformación de la educación médica en Colombia está absolutamente rechazado por la Federación Médica Colombiana, que yo en este momento presido, y adicionalmente son una herencia de este lamentable sistema de salud y del que le instauró, que fue el doctor Juan Luis Londoño, que en paz no descanse. Primero, el principio rector de la educación médica en nuestro país debe estar centrado en torno a garantizar la calidad en la formación, la cual no puede ser menoscabada por ninguna medida gubernamental o recomendación que responda a los intereses del mercado, como lo traduce este documento. Dense cuenta que está escrito por un porcentaje alto de mercaderes. El referente para la definición, planeación y distribución del recurso humano, que ahora le comentaba a un doctor que me encontré afuera, ya ni siquiera somos recurso humano, somos insumo humano. Es como un gran sancocho en el cual básicamente somos el condimento. Deben ser las necesidades de salud de la población colombiana y por ende la búsqueda de la garantía del derecho a la salud. Hago referencia a esto. Primero, en contra de la Ley 100 del 93, a cuya planeación y ejecución siempre lo puse. De hecho, escribimos con el doctor Germán Redondo un libro en aquel entonces que se llamaba La reforma de la salud y la seguridad social en Colombia, el fracaso de un modelo económico. Salieron 2000 ejemplares. Cuando fui a conseguir alguna vez uno de los ejemplares, era una crítica dura al sistema, me encontré con que casi se habían agotado. La mayor parte de la existencia la había comprado una empresa de medicina prepagada, y me di el honor de sentirme como Martín Lutero, porque habían quemado mis libros. No me faltó quemarlos en la plaza pública, porque obviamente me oponía a semejante aberración, que es la Ley 100 del 93. Y esa Ley 100, como decían los romanos, dura lex es lex, pues la acatamos, porque así es la ley. Pero en este momento tenemos la ley estatutaria, que es el norte al cual vamos a mirar, porque la Ley 100, con sus 4 o 5 directorios telefónicos de decretos reglamentarios que ya no se los lee nadie, se opone afortunadamente a la ley estatutaria, que es una ley de 26 artículos, que no sé cómo pudo llegar a ser ley de la República, con todo el lobby que hacen las EPS y la financiación de las campañas presidenciales, y al Senado de la República y a la Cámara de Representantes, que también lo hacen las EPS. No sé cómo tuvo lugar, pero es una ley superior. Y si ustedes recuerdan, viene la Constitución, de acuerdo con la pirámide que él señala: Constitución, bloque de constitucionalidad, ley estatutaria. Y la que sigue, que es la ley orgánica, al cual pertenece el Plan Nacional de Desarrollo,
bombardeando una ley estatutaria, lo cual es perfectamente ilegal. ¿Por qué digo todo esto? Porque la educación médica ahora se está planteando con estas personas de esta comisión de, entre comillas, sabios, escogidos a dedo y con un alto porcentaje de pensamiento neoliberal, nos va a decir cómo educar a los médicos para el mercado que ellos mismos han planteado, de manera que nos están arrastrando en su caída por el sistema de salud con el que acabaron. Concretamente, esto de la calidad en contra del derecho a la salud y el tipo de médico que quieren formar, que es un médico que se adapte al neoliberalismo de las EPS, simplemente voy a mencionar que va en contra de 5 artículos de la ley estatutaria, el 1, el 2, el 3, el 6 y el 9, solo los menciono. Segundo, la Federación no comparte, voy a permitir leer el punto, que el marco en el cual se sitúan las recomendaciones del documento mencionado sea el modelo de atención integral MIAS en el marco de la política de atención integral país, los cuales están en contravía de lo estipulado en la ley estatutaria de 2015 que enmarca el derecho a la salud, dado que los referidos modelos fortalecen a los agentes aseguradores, las EPS. Les cuento la última perla, como Café Salud y cualquiera de esas otras instituciones de mercado está en quiebra. La última propuesta es que durante un año no se le envíen pacientes para que puedan recapitalizarse, o sea que durante un año quieren que se mueran los pacientes graves para que ellos sigan recapitalizando y ganando, porque con el sistema neoliberal la idea es producir dinero y el negocio de la salud, entre comillas negocio, es la salud, así como el negocio de la educación en las universidades, que como vamos a ver se convierten en parásitos, es la educación, no es producir dinero. Tercero, se considera que la formación médica de pregrado debe mantener los 6 años, concebidos actualmente, favoreciendo desde temprano la integración básica clínica y el conocimiento sobre el sistema de salud. Asimismo, consideramos vital que tanto para beneficio de pacientes como de los mismos profesionales en salud se conserve el año de internado, particularmente en medicina, en el pregrado como punto de máxima integración del conocimiento de la formación médica. Pretender que el año de internado sea el primer año de residencia, tal vez yo respiro por la herida, doctores y personas asistentes, es que yo hice 11 años de residencia aquí por fuera, entre otras el momento más tranquilo de mi vida fue por fuera porque me pagaban para sobrevivir y para estudiar. Los años de residencia aquí fueron muy duros, entonces ciertamente respiro por la herida, porque 11 años de residencia dejan su huella. Cuarto, el servicio social obligatorio, que tiene una cantidad de aberraciones también, como por ejemplo los conceptos de las autopsias que le toca hacer al pobre rural que no tiene ni idea de hacer una autopsia médico-legal. Yo también soy patólogo y una autopsia clínica no es igual a una autopsia médico-legal, además de lo desagradable que es la autopsia médico-legal, pero se cometen errores gravísimos en algo que tiene implicaciones penales, que es un peritazo, y la necropsia es un peritazo médico. Favoreciendo ese, debe mantenerse con ese carácter y contrario a eliminarlo, se debe proteger y fortalecer, corrigiendo las falencias actuales, pero permitiendo que sea un instrumento, el año rural, para que las poblaciones más alejadas y vulnerables de nuestro país puedan tener acceso a recursos humanos en salud que de otra manera sería muy difícil de obtener. Asimismo, se debe tener la exoneración del mismo en los casos en que no se garanticen las condiciones dignas de trabajo y ejercicio que le permitan una atención segura y de calidad a los pacientes y por lo menos de la conservación de la salud y la integridad de los médicos que están siendo más agredidos cada día en todas partes. Y recuerdo que como está concebido va en contra del artículo 11, el 18 y el 24 de la ley estatutaria. Quinto, la recertificación propuesta cada 5 años puede ser importante en el proceso de articulación y actualización del conocimiento médico
y de la garantía de la calidad, siempre y cuando se establezcan medidas y políticas efectivas que posibiliten y garanticen la educación continua de los profesionales en medicina y que este proceso no se constituya una vulneración de su derecho al trabajo. ¿Qué ha hecho el gobierno para actualizar a la gente? Fuera de sacar unas guías de manejo. Y las guías de manejo, también quiero hacer un comentario, no son protocolos, no son camisas de fuerza, porque en medicina puede haber varios criterios. Son eso únicamente, guías de manejo que indican un camino a seguir, pero se sabe desde Bacon, los filósofos Bacon, Roy y Francis, pero desde Bacon se sabe que basta una luz de verdad en la opinión contraria para que pueda haber una discrepancia respetable. Por eso los tribunales, y aquí estoy hablando como observador, como magistrado, no fallan en discusiones científicas. Sexto, los médicos residentes deben ser reconocidos como profesionales en formación, son médicos graduados, lo que implica el reconocimiento de sus derechos laborales en un marco de excepción, dado que este reconocimiento no puede menoscabar las garantías que deben tener para cumplir con sus deberes académicos. Asimismo, se deben garantizar plenamente las condiciones de bienestar en los diferentes hospitales. Vean ustedes el abuso que han sido sometidos los residentes. Son médicos graduados, entrar a la facultad de medicina no es fácil, por lo menos en mi tiempo lo veo. Pero adicionalmente se gradúan después de años de estudio. El médico tiene que trasnochar como otras profesiones humanas, pero tiene que trasnochar estudiando y atendiendo pacientes, o sea que la formación médica es dura. Pero adicionalmente el año de internado, que es el año de integración, no se puede suprimir y no es un año de residencia, es un año de posgrado, es de integración. Cuando se presta la medicatura rural, 7 años de hora. Entonces se puede acceder al título de médico, pero cuando entran a hacer residencia no pierden la calidad de médico, sino son médicos en ejercicio que están estudiando. Y para ejemplo pongo una jurisprudencia del Tribunal de Ética al cual pueden ustedes tener acceso a internet, porque cuando son cosas juzgadas las sentencias se pueden publicar incluso con nombres, pero hemos quitado en nuestras recetas los nombres por respeto al secreto profesional. Hay un médico rural que está en una población en Nariño y una noche su novia era también médica rural y hacía turnos en el hospital. En un arranque de celos fue que pegó a la niña, lo cual ya de por sí para mí implica que le arranquen las manos por aquí no se puede. Lo denuncian ante el tribunal y el Tribunal Seccional de Ética de Nariño lo condena y lo suspende 2 meses en el ejercicio de la profesión. Una suspensión del tribunal es gravísima, porque con los antecedentes figura y no puede firmar contratos. El señor termina su rural y viene a hacer residencia a una universidad pública en Bogotá. Y cuando llega la providencia condenatoria que confirmamos, nos manda una carta con una sorna impresionante, en donde dice, sí, yo cometí eso cuando era rural, pero ahora, claro, soy médico, pero soy estudiante de posgrado. ¿Cuándo empiezo a cumplir la sentencia? Y obviamente podrán entender que la respuesta fue inmediata. La empieza a cumplir hoy y además vamos a informar a la Facultad de Medicina, en la cual usted fue aceptado, que está condenado por el tribunal. Entonces ahora tiene un gran constitucionalista defendiéndolo, pero obviamente la sentencia no se va a echar para atrás. Eso muestra la contradicción existente entre un médico interno, que es un estudiante todavía, y un médico residente, que es un médico graduado. Es decir, son sujetos disciplinables por el tribunal, son sujetos juzgables por cualquier jurisdicción en Colombia, pero entonces bajo la condición de estudiantes de posgrado sí le arrancan la plata. 15 o 20 millones de pesos semestrales es una aberración conceptual que los pagan las familias de los residentes, que en su mayor parte son como nosotros, clase media. Afortunadamente, con el proyecto de ley de residentes que esta tarde voy a apoyar en el Congreso, liderado por la doctora Sara Piedrahita, y es una congresista que tiene muchas características, es
es mujer, inteligente, bonita, ilustrada y además tiene pantalones y está impulsando. Y el penúltimo artículo dice que a los residentes no se les va a cobrar. Imaginarán ustedes la lucha en que vamos a entrar con las universidades. Las respeto, han sido mi norte toda mi vida, pero se convirtieron en parásitos. Reciben fortunas de la clase media, de gente que tiene que hacer mucho esfuerzo. Y desgraciadamente los otros parásitos que van a aparecer son los hospitales universitarios, a los que no adoro, pero que se van a enriquecer también sin hacer nada. Es decir, les van a hacer el favor a los médicos residentes de trabajar gratis en los hospitales, y todos saben que el residente sostiene el 95% de la carga laboral de un hospital. Octavo, la convalidación de títulos provenientes del exterior, otro escándalo. Y muchos, desafortunadamente, venían de una universidad que afortunadamente los mismos brasileños ya pusieron en entredicho, que era la Veiga de Almeida, que es una sinvergüencería de institución, que prácticamente, lo mismo que una cliniquita que existe en Argentina, que se llama la Clínica Yui, expedía los títulos prácticamente a domicilio y prácticamente a distancia. Estos títulos deben cumplir las rigurosas exigencias de calidad, idoneidad y de los profesionales extranjeros para el ejercicio médico en Colombia, así como el estricto cumplimiento de normas como el servicio social obligatorio. Apoyo lo que decía el doctor, que está llenándose el país de médicos venezolanos y cubanos. Pues hay que ayudarles a los hermanos venezolanos, pero no a costa de las vidas de nuestros pacientes colombianos. Y de Cuba realmente lo que viene es lamentable, por lo menos lo que hemos podido evaluar desde hace varios años. Compartimos el objeto o el objetivo de poner control estricto a la proliferación de facultades de medicina. Ya estamos en un momento en que una casa con antejardín es una facultad de Derecho y una casa con mansarda puede ser una facultad de Medicina, por Dios. En conclusión, para no seguirnos cansando con esta expresión un tanto sentimental de lo que yo pienso, en la Federación Médica recibimos el documento propuesto por la Comisión de Expertos nombrados a dedo, como una apertura al debate necesario sobre la educación médica. Tenemos la disposición de participar en escenarios académicos públicos que se estipulen para esta discusión, y sin embargo, afortunadamente, aclaramos que este documento no tiene carácter vinculante. Afortunadamente no es obligatorio todavía, pero no estamos de acuerdo con que las comisiones sean compuestas por sabios como directores de EPS o políticos de profesión, que lo que van a hacer es deformar todavía más la educación médica, y no por instituciones como esta a la cual represento, o como la Universidad Nacional, que sí es una institución que, aunque los que no estudiamos en la Nacional la admiramos y la llevamos en el corazón, esas son las que deben representar la educación médica y no un grupo de mercaderes designados a dedo. Muchas gracias.